Fumado hace como 15 días. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Ahí escucharon a la licenciada Jamie, bueno, maestra Jamie ya, que anda fumando. Espero que se encuentren muy bien. Una vez más con la licenciada Jamie, ya la licenciada, no, maestra, no me acostumbro, discúlpame, amigo. Ya maestra, Maestra amigo, Jamie, ya de mis buenos psicología, años me ya. contaron, ¿eh? Y el día de hoy va a ser muy especial porque tenemos a otro invitado, psicólogo también, egresado de la Universidad de Londres, licenciado Fabián Reyes. ¿Cómo te Bien, encuentras, bien, muchas Fabián? gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar participando en este podcast con ustedes. Entonces, pues, a darle. Muchas gracias, Fabián. Sí, sí, de hecho, la verdad es que la gente luego me pregunta que por qué tanto psicólogo y no otra cosa, pero creo que es importante que entiendan y que sepan que la salud mental, por mucho tiempo fue infravalorada, y yo creo que es como tiempo de darle la importancia que tiene, porque finalmente, cuando somos, ¿cómo le llamamos esta definición? Una unidad Exacto. biopsicosocial. O sea que si nosotros estamos enfermos de la mente, estamos enfermos de todo. Y básicamente las enfermedades fisiológicas que entendemos como ya en medicina, muchas veces no mejoran, o no hay una rehabilitación adecuada porque mentalmente no nos encontramos bien. Entonces, por esa es la razón que estamos dándole mucha prioridad. Hemos tenido invitados médicos también, pero realmente sí he querido como enfatizar mucho el tema mental. Pero bueno, ahorita lo que vamos a tocar es sumamente común y de mucha también importancia. Muchos lo hemos padecido. Yo creo que yo tengo que confesar algo. Yo creo que yo lo he estado pasando últimamente. Van a ver en el título que dice: no estoy satisfecho con mis logros. Esto tiene un nombre y tiene un porqué. Incluso hay libros de esto, que se llama Síndrome del Impostor. Y no sé si alguno de ustedes, los que nos estén escuchando, se han sentido que a pesar de los logros que han tenido, pueden ser logros académicos, incluso buenos puestos de trabajo, incluso han recibido elogios, incluso la misma gente los hace como referentes o líderes de opinión, y aún con todo esto no se sienten satisfechos, o básicamente no creen merecer ese tipo de elogios, no creen merecer lo que están pasando, y por eso simplemente se creen un fraude, o, como dice el síndrome, o se creen impostores de esos logros que ustedes han obtenido. Bueno, pues vamos a hablar de eso un poquito. Vamos ahora sí que a empezar primero por las damas. Maestra Jamie, cuéntanos un poquito qué es el impostor, y después nos vamos con el licenciado Fabián. Un poquito de generalidades para empezar esta noche de viernes. Hola, amigo, pues nuevamente, ¿no? Andamos por acá coincidiendo y qué padre que sean estas fechas, ¿no? Pues como siempre, muy agradecida por el espacio y pues qué padre, ¿no? Que cada vez más las personas se acercan a estos espacios y como dices, ¿no? La psicología hoy por hoy pues ha tenido ya mucho empuje, ¿no? En muchos aspectos y qué padre, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Como seres biopsicosociales, pues nos damos cuenta, ¿no? Que la parte mental, la parte emocional, ¿no? Pues es una base importante, ¿no? Que sostiene al ser humano. Entonces, qué bueno, ¿no? Que Así cada es. vez hay más personas interesadas. Y bueno, pues sí, nuestro tema de hoy pues es esto, ¿no? Como decías, tiene nombre y apellido y se llama el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, Ujú. ay, no, pues, también le quiero dar pues la bienvenida, ¿no? Obviamente a Fabián, ¿no? Igual un buen amigo que se une al proyecto y qué padre, ¿no? Que seguramente también nos va a dar pues otro punto de vista. Eso es importante, ¿no? Debatir y que nuestra audiencia, ¿no? Pues se pueda identificar, ¿no? Con todas estas ideas y que al final ella pues también se acerque, ¿no? Entonces, pues, Correcto. híjole, referente a esta parte, ¿no? Que le llamamos el síndrome del impostor, pues es justamente, ¿no? Cuando nos ha pasado esta dificultad que a veces tenemos para que nos pueda, no, o sea, sobre todo que no la podamos creer, ¿no? Creo que parte de ahí. O sea, que si no la podamos creer en función a nuestros logros, en función a pues si no a nuestras metas inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ujú. O sea, el síndrome del impostor yo lo veo también como que va acompañado de esto que se llama autosabotaje, ¿no? O sea, cuántas veces no solitos y muchas veces, fíjate,
a veces puede ser consciente y creo que en la mayor parte de las veces es inconsciente, ¿no? Como el meternos el pie. Digo, como a veces, pero sí, o sea, pasa, ¿no? Pasa y lo he visto muchas veces en el consultorio, ¿no? O sea, que las personas dicen, ahí voy, yo quiero mis metas y de repente pasa algo que deciden, que se pueden poner, como dirían por ahí, de apechito y chin, ¿no? Se autosabotean y entonces es como, no, es que no lo puedo hacer, es imposible, siempre me pasa lo malo, ¿no? No, entonces ahí viene, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Entonces yo lo veo también desde ahí, ¿no? No sé qué opinen ustedes. A ver, Lick, cuéntanos un poquito. Pues es muy interesante y retomando lo que decía Sander, qué bueno que últimamente ya está más a la vista y muchos aspectos que tienen que ver con la salud mental. Me parece que después de la pandemia, de alguna manera la gente se concientizó de que la parte emocional, este aspecto emocional es muy importante en el día a día, ¿no? Entonces a partir de del COVID, pues obviamente viene todo este acercamiento con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta, con la finalidad de que pues, nos ayudara con todo este shock, todos estos acontecimientos tan fuertes que tuvimos durante la pandemia. Entonces, retomando, pues bueno, el tema que es muy interesante, el síndrome del impostor, pues sí, efectivamente es un síndrome que de alguna manera pues tiene como varios orígenes, ¿no? Sabemos que en psicología hay varios abordajes metodológicos. Entonces, me gustaría tomar un poquito la parte, como tú lo habías comentado, como un ser biopsicosocial, en donde obviamente va a haber un componente biológico, ¿no? También un componente social, evidentemente, Ujú. y que obviamente, pues, al juntarlos, pues obviamente tenemos resultados, ¿no? Efectivamente, nos sucede que cuando estamos a lo mejor en el trabajo, que a lo mejor cuando tenemos logros, no llegamos a asimilar que es por nuestro esfuerzo, es porque somos capaces de hacer muchas cosas, que tenemos habilidades, Ujú. que tenemos competencias, que tenemos muchas cualidades, pero que a final de cuentas a veces terminamos como decía Jamie, ¿no? Y sabotearnos desde el punto de vista que a lo mejor dices, no, a lo mejor tiene que ver con un poco de suerte, a lo mejor no me lo merecía, y es bien interesante porque justamente como mencionaba la parte como componente biológico, genético y social, tiene mucho que ver también con la parte Ujú. de cómo te educaron, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esta necesidad de Ujú. reconocimiento, ¿no? Que a lo mejor tú hacías las cosas bien y tus papás pues no te llegaban a reconocer que lo hacías bien, ¿no? Que a lo mejor pues, tú querías como ese reconocimiento y de pronto, qué bueno que lo hiciste, o, sí, pues muy bien, ¿no? Y de pronto pues esa enseñanza, todo ese tipo de situaciones, pues nos van formando que ya al momento de ser adultos, pues evidentemente lo manifestamos en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista que tiene que ver a lo mejor en laboral, ¿no? Eres un buen colaborador, un buen trabajador y de Ujú. pronto pues no te la crees porque a lo mejor, no sé, fue un acto de suerte, fue a lo mejor se le cae bien al jefe, o a veces no identifica a la gente justamente eso, ¿no? Y se va más por la parte de, pues mejor le doy el regalito Ujú. al jefe, porque sé que así le caigo bien cuando en realidad Ujú. tienes las habilidades, tienes tú esas capacidades para realizar realmente las cosas, ¿no? Entonces, eso es muy amplio, ¿no? Que seguramente Claro. ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero de manera general es como lo que yo veo de bote pronto, ¿no? Sí, sí, claro. Y también lo que yo he visto, esto, bueno, obviamente investigado un poquito, es que tiende a presentarse mucho más en las personas que son más inteligentes, o bueno, decirlo, más hábiles mentalmente, por la misma expectativa tan alta que tienen de ellos mismos, incluso como dicen ustedes, o bueno, en este caso el licenciado Fabián, de los papás en la expectativa que tienen. También creo que el hecho de tener papás pues muy exitosos, incluso hermanos muy exitosos, a ellos les ponen como la vara muy alta, ¿no? Entonces, a veces la situación es que a lo mejor ellos se sienten en esta alta competencia y sobre todo muy directa con hermanos, con papás, que a veces no creen suficiente lo que están realizando. Ellos piensan que su hermano, que sus padres son mucho más exitosos que ellos
y es lo que crea estas, yo supongo, inseguridad ya al momento de experimentarlo en el mercado laboral. Em, Creo que también, como bien dicen, cómo nos educan, eso es muy importante. Me parece que el hecho de que a lo mejor las comparaciones también entre hermanos cree este síndrome y también tiene que ver con la autoestima finalmente, ¿no? A lo mejor el que nos estén comparando todo el tiempo con nuestros hermanos y que es que tu hermano sí pasó y tú no, a pesar de que a lo mejor pertenecen a la misma carrera o no, porque uno puede ser, no sé, médico, otro puede ser ingeniero, pero finalmente uno está teniendo, no sé, algunas notas más altas que el otro y empiezan estas comparaciones. Eh, Incluso también, no sé, puede ser que en la cuestión de género, ¿no? A lo mejor las mujeres que quieren, no sé, ser mamás o algo así, también eh, y que bueno estén compitiendo por un alto perdón, por puestos muy altos, también cree este tipo de síndrome, es decir, que crea que lo que está haciendo no lo merece porque bueno, por el hecho de que pues también quiere ser mamá y luego a veces se infravalora mucho el ser mamá, el ama de casa y todas Ujú. estas cuestiones tiene que ver, supongo, también con este síndrome. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿de qué manera ustedes como psicólogos o qué estrategias ven como efectivas o creen que sean efectivas para este tipo de personas? Entiendo que cada persona es distinta, o sea, como puede ser que le llegue a esta persona femenino, que tiene o que tiene un puesto alto, pero que también a la vez es mamá o que quiere ser mamá o esta persona que les comento, ¿no? Esta persona que llega y tiene alta competencia familiar y tiene la vara muy alta, las expectativas muy altas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera a lo mejor un consejo universal o una terapia universal, no sé, ustedes podrían, una recomendación para ese tipo de personas? Pues mira, yo algo que quisiera retomar, ¿no? Digo, se me hace muy interesante lo que está surgiendo, ¿no? Pero sí, o sea, justamente esto que dices, Alexander, o sea, sí es como el simple hecho de nuestra sociedad, ¿no? De ser mujer, o sea, aunque muchos dicen, ay, la liberación y ya sabes, que no me quiero meter mucho, ya haremos otro programa de eso, ¿no? Pero Sí, como que esta parte, buen debate ahí. Ujú. justamente tienes como mucha razón, ¿no? O sea, yo creo que el simple hecho de ser mujer, a veces, cuando una mujer, hablando en la parte corporativa, ¿no? En estos puestos, el que una mujer tenga ciertos logros y vaya, pues, ascendiendo, ¿no? O sea, es como que lo primero que hasta, inclusive, si aquí integramos la parte social, ¿no? Siguiendo en esta onda de lo biopsicosocial, o sea, es como que luego vienen estas ideas de si seguro se acostó con alguien o seguramente se las dio a alguien más, ¿no? Porque lo he escuchado, entonces, justo, ¿no? O sea, es como, ahorita que hablando de capacidades, ¿no? Lo que decía Fabián, y claro que le doy totalmente la razón, ¿no? O sea, es como siempre dudar de las capacidades, ¿no? Pero justamente, amigo, Claro, como integrando esta parte familiar, o sea, siempre, yo defiendo mucho, ¿no? Y vuelto a ver mucho esta parte del sistema, lo sistémico, porque claro que todo parte de ahí, del sistema familiar, donde tenemos nuestros primeros 5 o 6 años de vida ahí, ¿no? Y entonces donde absorbemos todo esto y donde muchas estructuras, ¿no? A nivel, obviamente, psicológico, ¿no? A nivel mental, pues están ahí madurando. Entonces, si vivimos, ¿no? Y si vamos creciendo en un entorno donde desde los hermanos, ¿no? Y si no tienes hermanos, desde los primos a lo mejor, ¿no? Como esta parte que tocaban hace rato el tema de la comparación, ¿no? O sea, yo claro, creo que desde el momento que empiezan a comparar, ¿no? Quién es mejor, quién no es mejor, o quién destaca y quién no o quién va como a la delantera, ¿no? Como en esa competencia, que desde mi punto de vista, pues es muy insano, ¿no? Para empezar. Y eso viene mucho desde el núcleo familiar, ¿no? ¿Cuántas veces los padres, inconscientemente a veces, eh, pues comparan a los hijos, ¿no? Es que tu hermano esto, ujú, o tu hermana esto, y tú no, o ella saca buenas calificaciones y tú no, o tú sí, en fin, ¿no? Entonces yo creo que de entrada es como, primero, lo que en algún momento defiendo mucho, no es dejarnos de comparar, una comparación muy insana con los demás. Creo que aquí es importante reforzarle a la audiencia, ¿no? Y de verdad llévenselo así como el pan nuestro de cada día. La competencia siempre es con uno mismo, siempre va a ser con uno mismo, ¿no? No, no es como ujú. que, digo, si hay ciertas comparaciones que a veces uno puede hacer, pero que siempre sean de forma constructiva, ¿no?
O sea, no dudando de tus capacidades, no verlo como un imposible, ¿no? Y tú solito te autosabotees. O sea, no decir, chin, es que esta persona, pues a lo mejor tuvo ese puesto porque tiene, no sé, por ejemplo, ¿no? Porque sabe tantos idiomas. Pero justamente, o sea, no quitarte tú como esa capacidad de que tú también puedes aprender, ¿no? O puedes tener otras habilidades. Porque en el momento que tú Ujú. solito te autoanulas, o sea, al decir es que esta persona sí y yo no puedo, o sea, yo no tengo esa capacidad, ¿no? Sería como ahí justamente no viene esta autoanulación. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, desde la familia uno puede aprender eso al no irse reconociendo los logros. Cuando he tenido, por ejemplo, sesiones con los papás, ¿no? De niños, sobre todo, ¿no? De sesiones infantiles, pues es como de, oye, si tú ves que tu hijo se esfuerza, ¿no? Porque tiene un examen, una prueba, lo que sea, ¿no? Y si ese esfuerzo para tu hijo le representa un 7, un 8, porque lamentablemente en nuestro país pues hay una escala de calificación, pero es algo como hay que enseñar a los hijos que siempre es algo subjetivo. O sea, no puedes ir en la vida siendo un 10. Imagínate un 10 ahí caminando, ¿no? O sea, no puedes ser siempre eso, ¿no? Eso nada más es como, y fíjate que hay escuelas o hay ¿cómo se puede decir? Como estilos, ¿no? Educativos, donde a los niños les prohíben, ¿no? Como, más bien, no se les permite como saber sus calificaciones, justamente por esto. Entonces, si ese esfuerzo de tu hijo implica un 7, un 6, un 10, ¿no? Sí es importante reconocérselo, porque estás evaluando y valorando como padre, para empezar, el esfuerzo que tu hijo hizo, Correcto. ¿no? Entonces Así es. es como que, como decir, ok, si no obtuviste a lo mejor una calificación aprobatoria, el decirle al hijo, ¿no? ¿Por qué crees? O sea, ¿qué crees que a ti te faltó? No, pues a lo mejor esto, comprender, ¿no? Pero no como decir, ay, es que tú tuviste un 5 y tu hermano tuvo un 10, ¿no? O sea, como que tú no eres capaz. Y entonces a veces lanzamos este tipo de cosas donde justamente, ¿no? Si esos logros no son reconocidos desde la infancia, me parece que sí es complicado el día de mañana cuando eres adulto el tu podértelo reconocer. Y mira que he tenido pacientes que sí es complicado, ¿eh? O sea, que ellos se puedan reconocer esa parte. O sea, es como, oye, yo les digo, ¿no? Por el logro más insignificante que puedas tener o que consideres, reconócetelo, lo que Claro. sea, ¿no? Siempre es importante eso, primero tu reconocimiento, porque les comento, si esperamos también el reconocimiento siempre de afuera, puede ser que venga o que venga la palmadita en el hombro o a lo mejor no, pero si tú te lo reconoces, ya estás como del otro lado, ¿no? ¿Qué Claro. piensen ustedes de eso? Efectivamente, justamente Jamie, como bien comentabas, y como una, vamos a imaginar una implantación de un chip, es un chip que ya te van metiendo desde muy pequeñito y que ya cuando estamos adultos es muy difícil de cambiarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando ya empezamos todo este tipo de pensamientos que, como bien, bueno, como se plantea, ¿no? El síndrome del impostor es justamente eso, ¿no? Una serie o una percepción distorsionada que tienes de ti mismo, porque a final Ujú, de cuentas tú estás ujú. pensando que a lo mejor no eres capaz de lograr ciertas cosas cuando en realidad sí eres capaz. Entonces, justamente ya cambiar ese chip, pues obviamente cuando uno ya está grande, complica más las cosas, ¿no? Y aportando justamente a qué recomendaciones podemos tener, como lo mencionabas, Jamie, y como nos comentabas, qué recomendaciones de manera general podríamos dar para que pudiéramos cambiar este tipo de situaciones, pues justamente podría ser también aprender a manejar las críticas de manera constructiva, ¿no? Sabemos que como seres humanos tenemos aciertos y también tenemos errores, y a veces nosotros llegamos a tomarnos la vida muy, muy personal, ¿no? Y yo sé que hay muchas responsabilidades, pero a veces las responsabilidades nos pueden llegar a llevarnos a un punto donde podemos tomarnos las cosas tan personal, ¿no? No sé, si a lo mejor tuviste un mal día y de pronto ese mal día lo reflexionas ya por la noche, ok, al día siguiente pues vuelves a comenzar y no quedarte con esa inercia de que, como no pude hacerlo ese día, me sigo, ¿no? Me sigo y evidentemente, pues Claro. en vez de poder lograr cosas, pues tú solito te metes el pie, ¿no? A lo mejor no le caes bien a alguien de tu trabajo, a lo mejor no le caes bien hasta a alguien en tu familia, no lo sé, un colega, etc. A lo mejor tenemos aquí estudiantes que nos van a escuchar, profesionistas, amas de casa, seguramente tienes todo tipo de audiencia,
sea, evidentemente va a haber alguien que a lo mejor no Sí. le caigas bien. Entonces, pues evidentemente, seguramente cuando tengas una situación donde no te sientas cómodo con alguien y te hagan una crítica que a lo mejor no sea constructiva, pues obviamente ya depende mucho de ti que tú te quedes con esa percepción que tiene la otra persona, ¿no? Si te dicen, por ejemplo, no sirves para algo, o a lo mejor no tienes la capacidad de hacer algo, o tuviste suerte, o te ayudaron, como decías, Jamie, ¿no? Seguramente se las dio al jefe, ¿no? Porque nunca falta la compañera Casi que... no pasa aquí en México eso. Sí, sí, que bueno, la cultura aquí en nuestro país suele ser eh, muy marcada en ese aspecto, ¿no? Del machismo. Entonces, pues evidentemente todo ese tipo de situaciones es importante llegarlas a pensar, ¿no? De esta manera en donde no nos quedemos no nos estanquemos y lo tomemos a personal, ¿no? Saber cómo Ujú. manejar ese tipo de críticas y eso ayuda, ¿no? Claro. El no quedarte estancado, no te lo tomes a personal. Otra sugerencia que también pudiera ayudarles es, pues obviamente no quedarte con estereotipos, ¿no? Porque a lo mejor también en la familia viene el hecho de que, como tú lo mencionabas, ¿no? A lo mejor aquella persona que estudió medicina, aquella persona que estudió ingeniería, no sé, tú porque estudiaste derecho, etc. Es muy importante también entender que nosotros eh, vamos a estar inmersos en un sistema, como decía Jamie, que es la familia. Y a veces la familia en la cual estamos pudiera estar bien integrada, es decir, a lo mejor sí tenemos la figura paterna, tenemos la figura materna, o a lo mejor no se encuentra alguna de ellas. O puede suceder que a lo mejor ni siquiera la figura paterna la lleva el papá biológico, a lo mejor la lleva la abuela, a lo mejor la lleva el tío o el hermano, ¿no? Entonces, obviamente, pues nosotros vamos generando nuestro esquema mental, vamos estructurando nuestra historia de vida, ¿no? Vamos percibiendo la vida a partir de estas experiencias y esta crianza, educación que tenemos. Entonces, pues obviamente, seguramente va a haber familias donde a lo mejor el papá, bueno, a lo que iba, perdóname, me desvié un poquito. Entender que los papás, evidentemente, también tienen historias de vida, ¿no? Y a lo mejor tenemos una familia que está compuesta por la papá y la mamá, o como decía, ¿no? A lo mejor uno funge algún tipo de rol, alguna figura materno paterna, y que esa persona tiene una historia de vida, y a lo mejor para esa persona que no tuvo oportunidad de estudiar, de ir a la escuela, o a lo mejor su vida estuvo marcada por la muerte, a lo mejor quiere que el hijo estudie medicina, ¿no? O a lo mejor estuvo marcado por Claro. injusticia, quiere que estudie abogado, ¿no? O a lo mejor donde se desenvolvió, donde trabajó, etcétera, pues obviamente los estereotipos van marcando la percepción de esa figura paterna o materna, ¿no? Entonces, eso lo lleva a los hijos. Entonces, nosotros somos receptores de todo Ujú. eso y empieza la parte donde, es que tú tienes que estudiar esto porque si eres licenciado vas a valer más. Es que si eres esto vas a valer más, ¿no? O si, por ejemplo, hasta la parte de la orientación sexual, no porque tú no te va a querer la gente, no porque debes de ser delgadita, porque debes de ser bonita para que tengas novios. O sea, podemos Ujú. irnos desde mucho tipo de aspectos que al final de Claro. cuentas van generando mucha presión, ya no tanto por parte de la sociedad, sino desde el mismo núcleo familiar, y entonces ahí viene la parte de estereotipos, ¿no? Entonces, obviamente siempre tener a la vista que estamos obviamente inmersos en una serie de normas, en una serie hay usos y costumbres, obviamente, entonces, pues también entender que no debemos de irnos como en esa inercia de si hay estereotipos, ok, estaré conscientes de que para aquella persona que tiene una historia de vida, pues piensa que eso es correcto, ¿no? Porque a final de cuentas nadie te puede decir que es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, de alguna manera que tú entiendas Claro. que son percepciones que tiene la gente, ¿no? Y que a final de cuentas tiene que ver mucho con su pasado. Entonces, eso también ayuda, ¿no? No quedarte con los estereotipos, que a veces ya eso también se promueve mucho, ¿no? El no dejarnos llevar por este tipo de aspectos. Y otra parte también, pues, sería la desafiar pensamientos negativos, ¿no? El hecho es bien importante entender que luego nosotros nos programamos solitos, el decir, es que eres menso, es que eres un idiota, es que, ay, no lo hice bien, qué güey soy, ay, la cagué, soy un XXX. Entonces,
sí es importante que cambiemos ese diálogo interno. Dilo, amigo, ¿cómo nos Es un decimos? pendejo, ¿no? Entonces, Justo. generalmente el juez más, Podcast desmonetizado, nada, no es cierto. el, Aquí dilo como es. el juez más fuerte, más rudo que llegamos a tener es el propio, ¿no? El que tenemos en nuestra mente, ¿no? Sí. Entonces, es importante también entender que si nosotros nos estamos hablando de esa manera, tenemos nuestro diálogo interno, ¿no? Pues sí, en algún momento dado, la misma mente, tu forma de pensar, se manifiesta en tu conducta, ¿no? Entonces, ahí es donde ya empiezas Claro. a programarte, y a lo mejor si eras bueno en algo y dices, ahí soy bien pendejo, y por tanto que ya soy bien pendejo, resulta que por inercia llegas y lo que haces, la cagas. Entonces, sí, esa parte hay que también como irla Te trabajando, quiero ¿no? decir algo que me hizo ruido. Adelante, Jimmy, porfis. Ay, no, es que fíjate, te lo tengo que señalar ahorita, Fabián, Si no porque se sí nos se me va. hace bien interesante esto. Esto que tú dices, ¿no? ¿Cuántas veces la verdad nos pendejeamos solos? O sea, lo que te decía, ¿no? Como lo que les comentaba, les compartía más bien. O sea, esta parte de, no, o sea, no tener esta competencia con otras personas, ¿no? Sino con uno mismo. O sea, al final del día, entonces, ¿cuántas veces hasta parece que nos autocastigamos, ¿no? Como, ¿y por qué? Esto que mencionas lo quiero rescatar con esto de a veces no permitirnos el error, ¿sabes? Claro. O sea, a veces es como justo, ¿no? Lo que decías, como, no, o sea, es que no me puedo equivocar, o chino, o sea, es que ya me equivoqué en esto, pues soy un idiota, y entonces empieza este diálogo interno que te sobre, sí, que te más bien, ¿no? Que te, te sobaja, Boicotea, ¿no? ¿no? Te boicoteas tú solito. Te boicotea justo, y aparte te va la autoestima, o sea, justamente estaba, bueno, para esto del síndrome del impostor, pues hay síntomas, ¿no? O sea, no crean que es de repente, ay, así soy y ya, no, o sea, sí hay una serie de sintomatología que una de ellas es justamente esto de la autoestima baja, ¿no? O sea, justamente cuando, híjole, si alguien te dice, oye, qué chido, o sea, lograste esto, y es como, ay, o sea, a mí me lo está diciendo, o sea, ¿no? Entonces creo que ahí es importante, fíjate, el preguntarte, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no puedo ser merecedor de que pues sí, ¿no? Como que me lo reconozca, ¿no? Claro, Claro. Entonces creo que viene desde ahí, ¿no? así es, y Uh-huh. no sé si les pasa que a veces cuando viene un elogio, un reconocimiento, dices, se siente bonito, ¿no? Pero como que llega a haber momentos donde dices, ¿será? ¿No? Entonces sí también aceptar eso, que te lleguen a dar, ¿no? Si te están reconociendo tu esfuerzo, si te están reconociendo tus capacidades, perfecto, sé que las tengo, ¿no? No tanto de, qué chido que me las dijeron, no, sí, hay que reconocer que te las dijeron porque sabes que tú las tienes, o sea, porque sabes que las has venido desarrollando y sabes, te has esforzado, y asimilar que es parte de ti, no de tanto de que a lo mejor te lo dijeron porque fue por buena onda, ¿no? O porque estabas de buenas, tal vez, ¿no? Y sí es muy importante eso. Y seguramente, también quiero, seguramente a mucha gente que nos va a escuchar les ha pasado, también no quise dejar esta parte, que a lo mejor en alguna situación, ya sea que van a exponer, o a lo mejor que van a una entrevista de trabajo, o que van a una primer cita con alguien, o que a lo mejor te vas a atender un reporte, que te un reporte al jefe o algo así, y de pronto te estás boicoteando y estás, ching, la voy a cagar, es que chales, me late que no estudié bien, es que algo va a pasar, Y hasta que no la cagas, la eres voy a feliz. regar, y soy bien menso, soy bien pendejo, y llega el momento y ¿qué es lo que pasa? La cagas. Entonces justamente Pero Claro. ¿sabes qué pasa, amigo? Que porque ahí no nos sentimos merecedores, o sea, también exacto, viene de ahí, exacto, ¿no? justamente, Como que no nos sentimos merecedores de lo bueno. así Yo es, digo, chingados, así o es. sea, como por qué no te puede llegar lo bueno en la vida, o mira, me gustaría hacer una dinámica, ¿no? Digo, para que las personas se identifiquen más con cada uno. ¿Qué les parece si cada uno, como que contamos en algún momento si nos ha pasado, ¿no? Y qué experiencia hemos tenido? Seguramente les ha pasado, o sea, no tampoco digan que no, ¿verdad? A ver, dale. A ver, Ander Alexander, ¿a ti cuándo te ha pasado, amigo? Pues mira, antes de eso, quiero rescatar algunas cosas. Sí, o sea, la verdad es que es bien importante lo que mencionan, el hecho de cómo nos comportamos. Yo ya que soy papá, cómo le hablamos a un niño.
nosotros tenemos que reconocer el esfuerzo y eso es importante que lo hagan, porque es verdad que cómo le hables a un niño implica muchas veces el cómo este niño se siente en un futuro, ya sea en un futuro muy corto o en un futuro muy lejano. Este niño puede crecer con inseguridades, puede crecer incluso con expectativas altas y es que los elogios son todo el tiempo y lo haces casi perfecto a este hijo. Es decir, tienes que mediar mucho las palabras que puedas darle a un niño. Pues si tú le dices que es un tonto, pues el niño se va a creer que es un tonto. Si tú le dices que es inteligente, el niño va a creer que es inteligente. Los esfuerzos que hagan y entender que no todos los niños son iguales. Todas las personas somos únicas y que todos tenemos ciertas habilidades y capacidades. Creo que todo el mundo tenemos la misma capacidad, pero no la misma habilidad para hacerlo. No todo el mundo tiene la misma habilidad no sé, para hacer la letra manuscrita, a lo mejor a otros les puede facilitar, a otros no. Eso es importante que lo entendamos. Eso aplica para todo toda la vida o para todo lo que practicamos en nuestra vida diaria. Y como hablemos a un niño, esto va a implicar mucho su futuro a corto y a largo plazo. Nosotros, si nuestro hijo, y eso a mí me ha pasado con papá, y eso lo tengo que, aquí va la experiencia en la que tú hablas, Jamie, ¿no? ¿Cómo me ha pasado? No tanto como a mí directamente, pero sí que a veces nosotros por enojo, por coraje o porque en ese momento no tenemos paciencia, a veces a nuestros hijos, o en este caso a mi hijo, le he hablado así como, no, ¿a poco estás tonto? ¿Qué? Y eso no es correcto. O sea, tenemos que tratar de controlar esto porque para un niño lo toman todo literal y se la creen, ¿no? Eso como primer punto. Como segundo punto, creo que sí es cierto que tenemos que empezar a creernos lo que nos está pasando. Es decir, si tú tienes un buen puesto laboral, si tú tienes ciertos logros académicos, si tú tienes ciertos títulos, pues el entender que un título académico simplemente uno que sea, no es fácil conseguir. Si tú tienes varios títulos y tienes un puesto de trabajo es porque te lo has ganado. Obviamente, no nos vamos a engañar, va a haber gente que al contrario, que crea que sí se lo merece cuando a lo mejor sí hizo algún tipo no sé, de favor al mismo superior y le dio ese mismo puesto, ¿no? O sea, a lo mejor puede existir lo contrario. Entonces, eso también existe, pero si tú lograste un puesto de trabajo con tu esfuerzo, porque, no sé, tu historia, tu currículum, vitae, así lo amerita, bueno, hay que creérnosla y empezar a dar gracias por los elogios que podamos recibir. Es decir, si dicen es que eres muy bueno, la verdad es que temas es muy bueno en esto, agradecerlo y creernos ese elogio, por supuesto, sin dejar la humildad por detrás, ¿no? Es decir, sí tomo el elogio, pero pues también no voy a perder el piso. O sea, vamos a seguir con esto porque siempre puede existir algo así. La otra es que también hay que entender que va a haber siempre mejores personas que nosotros. Bueno, mejores me refiero en cuanto a habilidad y en cuanto a lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que hay que hacer es aprovechar esas personas que son mejores con nosotros para poder aprenderles, no para competir con ellas. Porque bien lo dicen nosotros competimos con nosotros mismos. Simplemente hay que hacer un resumen de no soy la misma persona de 2017 a 2023. ¿Qué es lo que he logrado de 2017 a 2023? He logrado mucho. He logrado mucho académicamente, he logrado mucho personalmente, ya tengo una familia, ya tengo una casa propia, ya tengo un carro, lo que sea, ¿no? Pero sí tratar de hacer como una lista de qué hemos mejorado para poder combatir este síndrome del impostor. La otra es que laboralmente es lo más común. O sea, puede ser que esto aplica en todas las facetas de nuestra vida, pero laboralmente es muy común que suceda, como dicen, que nos estemos autosaboteando o que simplemente no aceptemos puestos más altos por el temor a cagarla o por el temor de no sobresalir en el trabajo. Y esto afecta familiarmente, porque obviamente la familia dice, pero ¿cómo no aceptaste ese puesto si esto iba a lograr o iba a hacer que nosotros a lo mejor tuviéramos una calidad de vida mucho mejor? Entonces, no solamente es laboralmente, sino que esto es una cadena, va a afectar familiarmente y por supuesto económicamente.
y obviamente personalmente. O sea, nosotros tenemos esta inseguridad o el temor a regarla y de no estar satisfechos con nuestros logros, por lo cual no aceptamos puestos más altos. Y en aquí sí, como vuelvo a contar mi experiencia, aquí sí me ha pasado a mí, o sea, no sé si muchas veces, pero sí me ha pasado que precisamente esto, los puestos de trabajo altos, siento que a veces digo, híjole, es que no creo, no lo voy a tomar porque no hubo, creo, poder con esto. O sea, es un paquete completo. Sí me ha pasado, por supuesto. No sé, yo creo que es muy común que nos pase, pero si no, bueno, al menos a mí sí me ha pasado. El hecho de que, ¿sabes qué? Es que va a haber más trabajo, a lo mejor voy a pasar menos tiempo con mi familia, o Ujú. simplemente no voy a poder con el paquete. Y incluso me da más temor a que me ofrezcan un puesto más alto a que no me lo ofrezcan. Entonces ahí es donde yo caigo como impostor o con el síndrome del impostor. Esto sí me ha pasado. Y la otra cuestión es, este, hay que tratar de ayudarnos a hacer una lista de los logros que hemos hecho. Es decir, logros académicos, logros personales, es decir, no sé, en mi caso, no, pues yo tengo una licenciatura, ya tengo una maestría, tengo un diplomado, he logrado ciertos cursos, he dado ciertas pláticas, del lado personal, ya tengo una familia, ya tengo un hijo, ya tengo esto, es decir, hacer una lista de cosas positivas que hemos logrado para que entonces cuando tú voltees a ver un cuaderno y con la lista que tú hiciste decir, es todo esto he hecho y es todo esto me lo merezco y lo que viene o lo que me van a ofrecer, me lo merezco, porque realmente he hecho un mérito para poder obtener eso por lo que yo tanto he luchado, ¿no? Sea lo que sea un puesto de trabajo, sea, no sé, que tu negocio tenga prosperidad, incluso a nivel personal, no sé, a lo mejor salir del alcoholismo, salir de la drogadicción, lo que sea, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, hacer una lista de todas estas cosas para que podamos nosotros darnos cuenta de que nosotros solitos estamos creando o enlistando nuestros logros y darnos Justo. cuenta que sí es cierto que nosotros somos capaces de hacer y de poder llegar hasta donde queremos llegar e incluso hasta donde hemos llegado actualmente. Entonces, de esta manera es como podemos ayudar. Y sí, ya hablando ya de experiencia, sí me ha pasado, como les digo, me ha pasado con mi hijo, en a lo mejor hablarle de manera negativa, lo cual no es correcto. Y la otra es que sí, o sea, de que incluso pues yo académicamente me he preparado para poder llegar a puestos altos. Sin embargo, cuando ya me empiezas a ver que sí lo estás logrando, dices, ay, güey, es que no sé porque como que está muy cabrón o porque, ¿no No sabes? O me sea, la sí me ha creo. pasado. Entonces, no me la creo o sí, a veces recibes elogios y dices, chingado, o sea, pero tampoco es para tanto. O sea, sí me ha pasado, por supuesto. Entonces, sí, no que hagan en esto, o sea, lo que han logrado les ha costado y créansela. Y si llegan a puestos altos es porque además, o sea, de que eres capaz de hacerlo y tienes la capacidad de organización para poder dar un balance en tu vida, ¿no? Pero bueno, ese es mi aporte de lo que yo quería compartir. Perfecto. En mi caso, justamente también me llega a suceder que cuando tú te pones alguna meta, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Regresando un poquito a lo que decías, es que antes de que se me olvide, mencionabas, Ander, respecto a los títulos, ¿no? A los títulos, a los logros que pueda hacer. Y sí es bien importante, como tú dices, que se enlisten para que obviamente la gente lo vaya viendo y lo tenga siempre consciente, ¿no? De que efectivamente ha logrado cosas, Sí, pero no nada más a lo mejor tiene que ver con algún título académico, ¿no? A lo mejor tiene que ver con el hecho, como bien lo claro. decías, ¿no? A lo mejor tuvo un logro donde le costó mucho trabajo dejar una adicción, una dependencia al alcohol, por X situación que le haya generado méritos propios. Hay que valorarlo, hay que entenderlo que son logros a final de cuentas. A lo mejor nos están escuchando muchas amas de casa y el hecho de ser justamente la persona que juega el rol de ama de casa, ya es por sí un logro, ¿no? Porque es muy difícil ser una ama de casa, mantener el orden, el cuidar a un niño es muy, muy difícil, el criar a un niño es muy complicado. Entonces, todos esos son logros que a final de cuentas a veces no los vemos. Estamos ya tan mecanizados en nuestra actividad que hacemos día con día, que a veces ya somos más robots que seres humanos, ¿no? Ya no identificamos cosas Sí, Justo. que son pequeñas, pero que a final de cuentas
te pueden aportar mucha tranquilidad, mucho bienestar el reconocerlas, ¿no? Entonces sí es bien importante Así reconocer es. todo eso. Y justamente regresando a la parte de la dinámica de Jamie, a mí también me ha pasado que cuando tú ya te pones una meta, ahora sí regresando, Ahora sí, regresando al regresando presente. exactamente a la realidad, pues cuando tú ya estás preparándote, te has esforzado, te has desvelado, ya no llegas al fin de semana porque estás súper cansado y de pronto empiezas a ver los logros, ya cuando llegan dices, ah, caray, creo que no sé si estoy preparado, ya empieza esta El juego exactamente, mental, ¿no? este El, discurso de no lo voy a lograr, va a ser pesado, mejor ya no, ¿no? Entonces, sí es importante que lo identifiquemos y obviamente, pues, sigamos las recomendaciones que hemos hecho aquí, que seguramente nos van a faltar muchas, pero que, al final de cuentas claro. nos van a ayudar, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, que las identifiquemos, porque si tú identificamos, que tienes justamente este síndrome, o que tienes algunos síntomas que tienen que ver con este síndrome, evidentemente pues es más Claro. fácil que tú lo puedas superar a que no, a que estés como por la vida sin identificarlo, ¿no? Entonces, Y aceptarlo, ¿no? Porque a lo mejor lo identificas, pero dices, es, no, yo creo que no. O sea, sí, aceptarlo y a exacto, es darle como al adelante. alcohólico, Así ¿no? es. Que le dices al alcohólico, oye, eres Correcto. alcohólico, pues no soy alcohólico. Pues difícilmente lo va a dejar porque no lo reconoce. La negación es lo primero. Entonces ya evidentemente cuando dices, la neta sí soy alcohólico, excelente, porque entonces ya estamos dando pasos importantes, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Y ya por último, para que también nos cuente su experiencia, Jamie, haciendo una acotación, y fíjate que es bien interesante que el 70% de la población en el mundo tiene o ha pasado con este síndrome. La revista internacional de ciencias del comportamiento nos marca esta cifra del 70% de la población mundial ha llegado a tener estos síntomas. Entonces, es algo muy común, que qué bueno Ok. que lo tocas en este podcast, porque evidentemente es concientizar todo ese tipo de situaciones, como comentaba, ¿no? Y a partir del COVID, como que ya empezamos a entender muchas cosas de la parte de la salud mental, y que a final de cuentas tienen que ver con tu día a día, y que también tiene una repercusión en lo físico, no nada más en lo mental, ¿no? Porque si estás constantemente boicoteándote, pues generas estrés, ¿no? Y el estrés te lleva a contractura muscular, a fatiga y crónica, a no dormir bien, a un dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Y eso debilita el sistema inmune Exactamente, y te es enfermas. bla, 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 ¿no? Exactamente, es Claro. correcto, ¿no? Ajá, Listo. así Jamie, a es. ver, platícanos tu experiencia. Estamos con la dinámica. Híjole, pues permítanme platicarles que, no, sí, o sea, de acuerdo con esto se me hace, digo, todos los temas que hemos tocado acá, pues obviamente aportan y son sumamente interesantes, pero justamente no esta parte de este síndrome, como bien dice Fabián, o sea, imagínense el 70% de la población, o sea, ni siquiera es el 1%, o sea, 2%, o sea, el No, 70%, o sea, que se podría decir que hasta se normaliza, ¿no? O sea, como que en algún momento es como, pues sí, ¿no? Como que hasta lo podemos ver normal. Entonces yo creo que justamente, ¿no? Cuando estas cosas como al final del día como fenómenos, yo así lo veo de la conducta, que se empiezan a normalizar, pues sí es algo como que hay que cuestionarse, ¿no? Entonces, fíjense, yo les voy a contar mi experiencia, ¿no? Yo creo que fue a partir, por ejemplo, de la práctica, ¿no? Ya como psicóloga, pues sí, ¿no? Pues sí, ya teniendo pacientes ya en la práctica, ¿no? Yo recuerdo mucho, no sé si les llegó a pasar, y si no, pues les comparto, que cuando empecé a tener mi trabajo, a mí me costaba mucho a veces recibir el pago por mi trabajo, ¿no? Entonces ujú, era así como que no sé, cuando, por ejemplo, ¿no? Que empezaba a dar mis consultas, pues sí, ¿no? O sea, no sé, llegué a cobrar, pues sí, ¿no? De honorarios, no sé, 100 pesos o algo así, porque yo decía, bueno, pues, no sé, como que no me sentía merecedora de eso, ¿sabes? Entonces, el hoy por hoy, pues no les voy a decir que cobro millones porque tampoco, ¿no? Pero por lo menos, o sea, sí es como, deja del valor del dinero, ¿no? Sino como también lo simbólico que te da eso, ¿sabes? O sea, porque claro. igual tú puedes cobrar 50 pesos y no pasa nada, ¿no? Pero el hecho de como, de que estamos de este lado, ¿no? Como profesionista de la salud, o sea, decir, ok, o sea, es que estoy cobrando por mi trabajo, ¿no?
O también cuando he tenido pacientes que me dicen, ay, pues me ha ayudado mucho, muchas gracias, todo, o sea, como que hubo un momento en el que yo decía, ay, no sé, como que no, ¿sabes? Y yo me autosaboteaba eso, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué no? No, o sea, digo, en algún momento, pues obvio, los psicólogos pues también tenemos que estar en diván, ¿no? Y en constante supervisión, en fin, y eso te lleva, ¿no? Como a trabajar estas cosas a nivel, pues obviamente interno. Entonces yo decía en algún Claro, momento, o sea, ¿por qué no me voy a merecer esta gratificación, ¿no? De mis pacientes y también la remuneración, pues económica, ¿no? Que en algún momento alguien me decía, híjole, o sea, yo creo que, y me acuerdo mucho de esta paciente, que ya no es mi paciente, ya se dio de alta y todo, ¿no? Entonces, en algún momento esta chica me decía, Jamie, es que yo creo que tu trabajo, o sea, es para que cobraras 3 veces más lo que haces, ¿no? Y entonces en algún momento yo decía, o sea, yo no me la creía, yo decía, ay, no, ¿cómo crees? No, como que yo no me sentía merecedora de eso, ¿no? Hablando de la ujú, función económica. El hoy por hoy, pues sí les puedo decir que a raíz de que he trabajado eso, ¿no? Y que me di cuenta como de este autosabotaje que yo misma en algún momento me llegué a hacer, pues fue como de claro, o sea, ¿y por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no mi trabajo y mi esfuerzo y lo que yo he invertido al final del día en mi conocimiento, en mi carrera, digo ahora mi maestría, en fin? O sea, ¿por qué no sentir que puedo merecer esto, ¿no? Para empezar. Y dos, la parte justamente más simbólica, ¿no? Como que es esto que también entregas, ¿no? Cuando te dedicas a la psicoterapia, ¿no? Como que siento que a cada paciente como que a veces le entregas algo de ti, ¿no? Entonces es como cuando alguien llega y te dice, oye, pues me ayudaste, o mira, no sé, lo digo con toda modestia, ¿no? Pero sí es como gracias a ti, pues mi vida ha mejorado o esto. Entonces sí es como, ok, o sea, qué padre, digo, siempre le digo a mis pacientes, no es gracias a mí, ¿no? O sea, si hubo un trabajo colaborativo, ¿no? Pues es importante regresar a la otra persona ese reconocimiento, justamente hablando de esto, ¿no? O sea, no es como de, claro, sí, gracias a mí, ¿no? Y ponerme en ese lugar del supuesto sujeto saber, ¿no? O sea, como de esta persona que todo lo sabe, no. O sea, pero al final del día es como el decir, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, que sí lograste resolver cosas, ¿no? En tu presente, en tu vida, y qué bueno, ¿no? Que has logrado, pues, superar eso, que has logrado tener otros recursos, ¿no? Pero en lo personal sí es algo que sí te tienes que cachar mucho, ¿no? Entonces, digo, a mí me gustaría retomar como que esta parte, ¿no? Como decía Fabián, ¿no? De la sintomatología que puede ser del síndrome del impostor, ¿no? Que algo de eso puede ser, pues obviamente el miedo al fracaso. Lo que les decía hace un momento, el atrevernos al error. ¿Por qué le tenemos a veces tanto miedo al error, no? Digo, lo puedo ver ahorita, ¿no? Con Ander, ¿no? Que es médico, pues yo creo que también, ¿no? El afrontar, el confrontar esta parte de médico, en algún momento tenemos que tener error. En el área de la salud, pues claro, ¿no? Que te implica como mucha responsabilidad y hay que tener los menos errores, claro, porque pues las personas llegan y ponen su salud en tus manos, ¿no? Pero también creo claro, que es como esta parte de decir, en algún momento sé que me voy a equivocar, porque lamentablemente los seres humanos aprendemos a través del error, ¿no? O sea, ¿cómo aprendimos a caminar? Pues porque nos llevamos nuestros chingadazos seguramente, ¿no? O cómo aprendimos que a veces pregunto, ¿no? ¿Cómo sabes que el fuego te quema, te duele? Pues porque te has quemado. ¿Cómo sabes que una cruda de alcohol es horrible? Pues porque te has puesto pedo. O sea, no vamos a mentir eso, ¿no? Entonces, aprendemos justamente de esa parte, ¿no? De que sabes, ¿no? Que en algún momento cuando te equivocas, ¿no? O sea, viene esa parte, no, yo aquí le digo a la audiencia, ¿no? O sea, no hay que castigarnos nuestros errores, ¿sabes? O sea, no hay que decir, ay, me equivoqué y voy a lo largo de mi vida castigándome y autocastigándome. No, o sea, sí decir, ok, o sea, reconozco, reflexiono, hago un ejercicio muy introspectivo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me llevó pues a regarla, ¿no? O a no tener estos objetivos que me había plantado, ok, y de ahí parto, ¿no? El saber justamente detectar qué fue lo que me faltó. Y también, fíjese, hablando el síndrome del impostor, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento, pues también tiene que ser, ¿no? El reconocer el error, justamente esa parte, ¿no? O sea, reconocer también que la has cagado, o sea, reconocer, ok, sé que esto no lo he hecho bien, sé que tomé malas decisiones, sé que me estoy haciendo güey, lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí parto, pero ya no partes desde el autosabotaje y desde la automentira, ¿sabes? El autoengaño. O sea, sí, a lo mejor claro. el decir, ok, no lo he hecho, ya, pero te quita el engaño, te quita la venda de los ojos y de ahí partes, ¿no?
Y entonces, ¿qué mejor es? O sea, yo le invito a la audiencia que no hay que tenerle miedo al error, ¿eh? Digo, hay de errores a errores, claro, ¿no? Pero no hay que temerle. Justo, ¿no? El ser mejores para uno mismo, no buscando la perfección, eso es otra cosa, pero sí buscar superarse uno mismo, ¿no? Y cada vez perfeccionar esta competencia con uno mismo va a implicar que la riegues, que la cagues, que te equivoques, como lo quieras ver en algún momento, ¿no? Siempre, siempre. Si pensamos en los filósofos, si pensamos en personas que, bueno, a través de la historia no han descubierto, han hecho pues maravillas, ¿no? Con la ciencia, en medicina, en muchas áreas, en algún momento la regaron. Ajá. Y eso es lo bonito, de verdad, yo creo. El decir, ok, o sea, me Claro, equivoqué y entonces eso me lleva a perfeccionar algo, ¿no? Y entonces así yo es. creo que el error es una herramienta que o lo puedes vivir como un fracaso o también como un área de oportunidad. El decir, gracias a este error, me doy cuenta que me falta, ¿no? O me doy cuenta que puedo voltear a ver otras cosas. Entonces creo Así que es. hay, justamente, no es algo que le puedo decir a la audiencia, no le tengan miedo al error, inclusive al fracaso, ¿no? Porque a veces lo vemos como fatalista, el decir, ay, fracasé y ahí nos quedamos atorados. Adelante, o sea, fracasé, pero sé qué me faltó, ¿no? O qué me sobró, a veces pasa, ¿no? Para haber fracasado. Y a partir de eso puedo generar nuevos recursos psicológicos, internos y emocionales y vámonos, ¿no? Porque también si vives en constante negación, no, o sea, ahí te quedarías atorado, ¿no? Lo que decimos. Entonces creo que eso Claro. es bien importante, chicos, ¿no? Y pues no sé, como que darnos esta oportunidad, ¿no? De fluir, de pues de vivir, ¿no? De reconocernos siempre a nosotros mismos. A veces puede ser, digo, a veces, ¿qué pasa, no? Como, bueno, todo esto que estamos compartiendo, Ander, Fabián, eh, como que siempre esperamos ese reconocimiento de afuera, ¿saben? Y sí, de cierta forma es esperado porque venimos de los padres, de lo sistémico, de lo social, ¿no? Ay, que si hago hace años estudié teatro, ¿no? Por ejemplo, y cuando hacía mis obras de teatro era como, ay, los aplausos y qué padre, y se siente que te reconozcan, y siempre esperamos ese logro afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa a veces cuando se trata de tú reconocerte, ¿no? Como ahorita que estamos en la época, en la víspera de Navidad y todo, es como, le quiero comprar regalos a todos y qué padre, y a lo mejor nadie te da nada, ¿no? Entonces, sí me explico, es como, como esta parte de decir, ¿tú cómo te reconocerías a ti mismo? ¿No? No esperar siempre el reconocimiento de afuera, ¿no? ¿Qué pasa si el día de tu cumpleaños tú te compras tu pastel y invitas, ¿no? Por ejemplo. ¿O qué pasa si tú te regalas un día flores porque se te antojó? ¿O qué pasa si tú sabes Claro. que algo que te costó trabajo, ¿no? O que tú le pusiste empeño y dedicación, ¿no? Entonces, que tú te des ese logro. Desde ahí empieza, ¿no? Contigo mismo, la relación contigo mismo, cómo hay que mejorarla y balancearla. Y de ahí, si lo de afuera llega o no llega, ¿no? Ya tienes ese recurso interno que te va a sostener, ¿no? Y que vas a decir, ok, o sea, yo me estoy reconociendo, ¿no? Reconocerse los logros como a lo mejor los fracasos, pero vuelvo a lo mismo, partir de ahí, ¿no? Esa es mi Así aportación. es. Muy bien, ¿no? Y muy buena, y muy buena. Sí, yo también creo eso, y recordar que pues el éxito es precisamente es el fin de tanto fracaso, ¿no? Yo creo que eso también es importante, que ningún exitoso ha logrado algo sin fracasar tanto, o al menos fracasado, ¿no? Así de forma general. Uh -huh. Y bueno, para cerrar, digo, yo creo que ya fueron bastantes buenos consejos por parte de ustedes, digo, finalmente son los expertos. Creo que, no sé, digo, finalmente yo creo que sí, de manera indirecta, tal vez tengan pacientes que su autoestima o la parte de su estado de ánimo tenga que ver con el síndrome del impostor de manera indirecta, ¿no? Es decir, que a lo mejor de la forma en la que se sienten ellos, tengan esta parte de que no se reconocen, de que se hacen menos, de que tengan un historial familiar en donde han sido menospreciados, por así decirlo, o se practica mucho la comparación con otras personas. Yo creo que es una tarea bien complicada y por eso es que yo hago como mucho énfasis en la salud mental, porque creo que muchos, y creo que yo creo que la mayoría, al menos en nuestro país, que es México, sí tenemos este problema de salud mental bastante marcado. O sea, yo creo que muchas veces nuestra ancla principal es precisamente una mala salud mental.
Ya, y ahora sí que lo que quería llegar es, ustedes, digamos, algún tipo de consejo que quieran dar o como reflexión, que fueron muy buenas las que dieron, yo creo que no hay mucho que aportar, pero tal vez sí, no sé, alguna reflexión o algo para cerrar sobre este tema de síndrome del impostor, y por supuesto también pueden partir de lo personal, no hay ningún problema. Vas, Fabián, te doy la palabra. Claro, Sí, muchas gracias, Jamie. Pues, pues básicamente, y obviamente, cuando nosotros, como decía Jamie, tenemos recursos que nos permiten de alguna manera ser unas personas que de alguna manera podemos ser funcionales. Evidentemente no vamos a hablar de normalidades, ¿no? No vamos a llegar al punto de si es una persona normal o no es una persona que no es normal. Aquí no podemos tener un parámetro así porque claro. evidentemente eso no existe, ¿no? Hablamos norma desde la parte de la estadística, ¿no? Desde la mayoría, pero en realidad no podemos establecer que está correcto, que no está incorrecto, sino simplemente identificar si tú a ti te genera un malestar este tipo de situaciones donde no puedas reconocer tus logros, tus éxitos, donde sepas que cada vez que vas a realizar algo, sabes que, y porque nosotros tenemos también esa capacidad de decir, me late que sí puedo, ¿no? Pero tanto es este pensamiento que tenemos de, y si fallo, y si esto, y si lo otro, y si la riego, y es que eres bien güey, es que la cagué la vez pasada. Cuando ya empezamos a identificar eso, entonces ahora sí empezar a pedir apoyo si de plano no podemos tener algún otro recurso interno que nos permita cambiar este chip, ¿no? Es decir, ahorita mencionamos algunas estrategias, ¿no? Como el hecho de, obviamente, si de pronto tienes un logro, reconocerlo, ¿no? Y hacer una lista, como bien decías, Ander, hacer una lista de todos tus logros para que vayas identificando que por muy pequeño que sea, eh, a lo mejor, y no estamos hablando pequeño, hablando desde el punto de vista que sea a lo mejor comparativo, sino a lo mejor para una persona pudiera ser pequeño, pero para la otra persona es muy grande, ¿no? Y viceversa, para a lo mejor la otra persona, la de la otra persona es pequeño y en realidad no es así, sino que simplemente identificar desde la percepción de cada uno, ¿no? Para ti a lo mejor es pequeño, a lo mejor otro es grande, pero al final de cuentas son logros que tenemos que reconocer. Entonces tienes que ser muy consciente de que todo eso que tú has hecho lleva un trabajo detrás, entonces reconocerlo, ¿no? Cambiar este diálogo interno, si de repente, ya sabemos que aquí en y sobre todo aquí en la Ciudad de México, los chilangos solemos ser muy groseros, ¿no? Entonces a veces tenemos un diálogo interno donde, ay, es bien pendejo, ay, la estás cagando. Pues cambiar ese tipo de palabras, porque al final de cuentas, ese diálogo que traes se puede manifestar de manera ya automática En la exactamente, en tu praxis, ¿no? conducta, ya en tu comportamiento, y sin que lo identifiques, pum, ya la estás regando porque estás constantemente con ese diálogo interno, ¿no? Entonces, identificarlo, si de pronto estás haciendo algo y dices, ching, ya la cagué, ok, me equivoqué, ahí soy bien güey, ok, a ver, no lo hice bien, entonces cambiar esto, porque eso es muy importante. A veces llegamos iba a decir la palabra normalizar, pero llegamos a ver algo como tan común que lo vemos como algo que no te puede generar algo que no te va a aportar algo positivamente, ¿no? El hecho de decir, pues, me hablo internamente, soy bien güey, ¿qué tiene? A lo mejor puede que haya algún oyente, algún... Sí, como es repetitivo, pensamos que es Exacto, ajá, que a correcto, lo ¿no? mejor pueden decir, ¿eso qué? Eso no tiene nada que ver. Pero sí hay estudios, sí hay investigaciones donde efectivamente el tener un diálogo, las palabras obviamente tienen hay una simbología, hay una connotación Un impacto, exactamente que a final de cuentas claro. tiene que ver con la conducta, porque el lenguaje tiene que ver, está asociada a la conducta, al comportamiento. Entonces, sí es muy Así es. importante cambiar ese diálogo interno. Otro aspecto también, otra recomendación que podría dar, pues es, como les había mencionado, ¿no? No tomarlo tan a personal porque a veces llegamos a tomarnos las cosas tan en serio, decía yo, ¿no? Somos el juez más estricto, más severo en nosotros mismos, entonces entender que nos vamos a equivocar, como decía Jamie, y no tomarnos las cosas tan personal, o sea, si la regamos y tuvimos un mal día, ok, perfecto, al siguiente tratar de que sea con una actitud positiva, cambiar este diálogo no repito, no, vuelvo a lo mismo, de que no lo voy a lograr y demás, y
Y a lo mejor va a haber situaciones donde no tengas la capacidad o no tengas las competencias o las habilidades para hacer alguna actividad y es válido. Entonces también reconocer Claro, que no vas a ser perfecto y si tú identificas que a lo mejor la estás regando, porque sucede que a lo mejor ni siquiera es el síndrome del impostor, que a lo mejor no puedas hacer ciertas cosas, bueno, lo identificas y entonces capacitarte, seguir aprendiendo, porque al final de cuentas todos tenemos la capacidad de aprendizaje, entonces seguramente lo vas a poder lograr para que también pues no lo ujú, generalicemos, porque a lo mejor tú no eres capaz, a lo mejor no eres capaz para, no sé, hablar en público, ¿no? Pero es muy bueno redactando correos o redactando cosas. Y si te das cuenta, pues hay una contradicción. Porque es como no puedes hablar en público si tienes una capacidad de diálogo interno y lo puedes escribir, ¿no? Entonces, no generalizar de alguna manera, sino ir como trabajando poco a claro, poco con este tipo de situaciones. Y obviamente el de los estereotipos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que estamos inmersos en la sociedad donde pues siempre va a haber comparaciones, entonces nunca va a faltar en el mismo núcleo familiar, incluso no como, digo, yo todavía no tengo la fortuna de ser papá, pero como tú lo decías, Andrea, a lo mejor algún papá puede comparar al hijo con el otro o le puedes empezar como a dar este mensaje erróneo, de decir que no reconocer los logros que podíamos tener, y no nada más al hijo, puede ser al hermano, al papá y obviamente a uno mismo, ¿no? Entonces, como ir cambiando claro. esta pues estas costumbres, Rutinas, costumbres, decirlo así, rutinas, claro. que es parte también de nuestra cultura, ¿no? Ujú, El no reconocer, o a veces nosotros como ujú, también como compañero de trabajo, si vemos que tiene un logro a alguien, pues reconocerlo, ¿no? Sabemos que vas a tener compañeros, el vecino o cualquier otra persona que a lo mejor el hecho de que tú hagas algo bueno, pues le va a generar incomodidad, pero pues tampoco te quedes con eso, ¿no? A final de cuentas, pues, lo importante es que los logros los veas hacia ti, como decía Jamie, ¿no? Desde la parte exterior, que en realidad eso no nos va a aportar, simplemente te puede generar, y no entras en esta parte donde eh, te construya, te permita crecer como persona, sino te empiezas a ir con esta inercia de lo que llega a la gente, no hago esto porque quiero el reconocimiento de la gente, pues ahí estamos identificando que entonces no va por ahí, ¿no? Entonces, de manera general, yo podría claro. como sugerir ese tipo de recomendaciones. No sé qué opinas. Muy bien, muchas gracias. Tú, Jay, a ver, dinos. Pues bueno, sobre todo agradecer, ¿no? Nuevamente por el espacio. Muchas gracias también pues porque Fabián, ¿no? Se integra a esta parte. Gracias. Sí, muy Pues sí, bueno. totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que Fabián nos sugiere. Pues sí, desde mi perspectiva, chicos, pues justamente solamente algunos puntos, ¿no? Quiero pues agregar. Recuerda, ¿no? Siempre que las malas comparaciones, ¿no? Siempre te van a llenar de frustraciones. Entonces creo que cuando trates de compararte con alguien, ¿no? Hablando de redes sociales, pues no sé, de la parte laboral, en fin, vete rápido y mírate en un espejo y esa persona que estás viendo ahí va a ser tu mayor, ¿cómo decirlo, no? Como tu mayor rival, ¿no? Ah, Entonces, ah, esa persona que bueno, estás viendo del otro lado es con quien realmente tienes que competir. Entonces, cuando sientas que andas ahí comparándote y todo, vete corriendo y vete en un espejo y di, esa persona es la que tengo que superar todos los días, ¿no? Primera correcto. sugerencia. Dos, esto que nos habla Fabián, ¿no? A partir del lenguaje se llama programación neurolingüística y sí, tiene que ver mucho con este diálogo interno, ¿no? Las palabras tienen una fuerza enorme, ¿no? En cada quien. Entonces, si nosotros también nos Ujú, vamos etiquetando de no puedo, de no me lo merezco, de ay, es porque tuve suerte y porque mi horóscopo decía, no, o sea, hay que autoconfiar, ¿no? En la capacidad que todos tenemos, ¿no? Como decía Ander, sí tenemos habilidades distintas, claro, busca tu habilidad, hay que desarrollarla, perfeccionala, supérala, ¿no? Compártela. Entonces, eso es importante, ¿no? Como el trabajar en ti, ¿no? Y ujú, una última sugerencia que les doy, pues es siempre hablando de este diálogo interno, porque creo que de ahí empieza, o sea, cuando eres niño, ¿no? Y crecemos con estas heridas de infancia, podemos decir, ay, es que mis papás nunca me lo reconocían y ahí nos vamos en ese discurso que a veces puede ser interminable. Ok, pero pues ya eres adulto, ¿no?
Entonces ya los papás ya tuvieron su protagonismo, entonces ahora tú eres el responsable de cómo estás interpretando y manejando tu vida. Entonces, comprométete a que por cada cosa negativa que te digas, a fuerzas te tienes que decir dos positivas, siempre. Si dices que eres un pendejo, o sea, entonces también reconócete, pero soy chingón para esto y para esto, ¿no? Entonces, es mi Claro. sugerencia que les doy. Por cada cosa negativa, por cada crítica te hagas, por cada vez que digas, ay, no pude, soy un tonto, también comprométete a decirte dos cosas positivas, ¿vale? Entonces, ese diálogo interno tiene que mejorar, porque Aunque les cueste trabajo. tienes que llegar a esa homeostasis, ¿no? A ese equilibrio. Entonces, eso justamente Ujú, te va a hacer, ¿no? También irte claro. reconociendo, irte dando cuenta de tus propias capacidades. Y el logro, por Así. insignificante que creas que sea, por lo que sea, así de que, ay, hoy me levanté 10 minutos antes, hoy desayuné antes de salirme, hoy no se me hizo tarde, reconócetelo. Hay que reconocernos lo que sea Así. como tú quieras, ¿no? Reconócete siempre tus logros, ¿vale? Entonces, pues eso, amigo, mi aportación y muchas Muy gracias bien. como siempre por el Y espacio. por último, No, no, y no. por último, Ajá. perdóname, Ander, y me gustaría que quedara la gente también No, con esto, no. que el síndrome del impostor es una creencia irracional que no te permite tener confianza en ti mismo. Entonces siempre quédense esa parte de que es un pensamiento irracional. Ajá. Entonces, para que también Sí, entiendan que tiene que ver mucho con lo que pensamos, ¿no? Y que en realidad a lo mejor ni siquiera con las capacidades que tú tienes. Y si no tienes esas capacidades, pues entonces sigue aprendiendo, porque al final de cuentas eres una persona que tienes la capacidad de desarrollar y habilidades, cualidades, todos los tenemos, entonces que lo hagan. Correcto. Sí, sí, no, y yo creo que al menos yo creo que lo importante, a lo mejor lo adicional es em, aceptar que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, Claro. con mejores habilidades que nosotros, con distintas características, pero hay que siempre tener fijo el pensamiento en que cada uno de nosotros somos únicos y no vamos a poder cubrir todas las habilidades, todas las capacidades y en vez de compararnos y de agüitarnos porque a lo mejor la otra persona hace mejor las cosas que nosotros, hay que aprender de esas personas, ¿no? Y obviamente las que se dejen, porque hay mucha gente ojete que Claro. pues, obviamente se aprovecha de esa superioridad de habilidades que a veces no permite que otros le copien, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entre comillas, o que a lo mejor alguien quiera aprender de ellos. Y si es el caso, bueno, pues entonces a todo lo tuyo y vamos a ver cómo desarrollarnos, como dice, capacitarnos, desarrollarnos profesionalmente, humanamente y laboralmente. La otra cuestión es que el mérito tiene que ser, o sea, hacer una meritocracia, pero de nosotros mismos. Como inicia. Yo creo que hacer una comparación de hace 5 años al actual que estamos ahorita, ¿no? Y van a ver que sí han logrado cosas, o sea, que sí han logrado cosas y que sí han obtenido ciertos logros que por supuesto ameritan el puesto en el que están ahorita o ameritan a lo que están, a la posición que se postularon o a lo que decíamos, ¿no? A la superar cualquier tipo de adicción o incluso, ¿no? A veces también entre cuestiones de amorosas, ¿no? De que eres capaz de poder conquistar a cualquier persona, ¿no? No todo tiene que ver con lo físico, no todo tiene que ver con cualquier característica puntualmente hablando, sino que eres capaz de poder lograr estas ciertas cosas en las que menciono. Y, y la otra cuestión es por lo que comentaba, los niños. Hay que cuidar mucho el lenguaje con los niños. Eso es muy importante. Esa es la raíz de todo problema y de toda solución, ¿no? Cómo hablemos a los niños, hay que cuidar claro. mucho nuestro lenguaje con ellos. Y sobre todo el tratar a la gente como nos gustaría ser tratados. Si a nosotros nos trataron mal, pues bueno, ni modo, pero eso que no sea una excusa o que no sea un pretexto para poder eh, copiar eso o que, bueno, como a mí me trataron mal, hay que tratar mal a los demás. No es así. Hay que tratar de marcar la diferencia, hay que tratar de ser buenos líderes a pesar de no ocupar puestos altos o en la familia, en el trabajo, en donde sea, ser buenos líderes para que obviamente eso también marca la diferencia. Y eso a veces
el ser un buen líder o tener una buena capacidad de liderazgo vale mucho más que tener un puesto. A veces nosotros admiramos más a un compañero de trabajo que a nuestro mismo jefe, porque el jefe resulta ser un don chingón, y uno o un compañero de trabajo resulta ser que le aprendemos demasiado. Entonces, Claro. no importa en qué posición estés, ya sea el puesto que con mucho respeto lo digo, de intendencia, hasta el CEO de una empresa, siempre hay que tratar de marcar la diferencia en los Así es. valores, ¿no? Porque finalmente hay muchos CEOs, hay Bien. muchos, muchos médicos, hay muchos subespecialistas, pero lo que realmente marca la diferencia son los valores que tienes y cómo te diriges hacia las Claro. demás personas. Y yo eso abre muchas puertas para que tú tengas opciones y tú descubras tus habilidades, como trabajador, como persona, o como familia, ¿no? Entonces, esa es como mi aportación, y básicamente, y decirte, Jamie, que no, para nada que agradecer, al contrario, muchas gracias por, como siempre, el estar aquí. Fabián, un gusto, de verdad, me gustó mucho, nos gustó mucho tus Bravo. aportaciones, Muchas y gracias. ojalá que se Claro, por repita, supuesto. y bueno, pues básicamente agradecerles, y aprovecho también porque ya hoy es viernes 22, ya casi sábado 23, el domingo es la Nochebuena, y desearles una muy Feliz feliz Navidad. Navidad, que se la pasen muy bien con sus familias, que Dios me los bendiga, y también a la audiencia que nos está escuchando. Les mando un fuerte abrazo porque, bueno, estamos a distancia, pero de verdad agradecerles y desearles mucho éxito en Navidad y en el año que Muchas viene. gracias, Ander. Gracias, Gracias, Jamie. amigo. Gracias. Igual, feliz Navidad. Es que Gracias. a lo mejor la Ajá. audiencia no sabe, pero Ander anda en Cuernavaca, Fabián nos visita desde Mérida, Yucatán, y yo aquí en la Ciudad de conflictiva México. Ciudad de México, entonces estamos así, pero gracias a Dios, a la magia del internet, aquí estamos. Mira, igual, Es feliz correcto. Navidad a todos, un gran abrazo, bendiciones, y bueno, pues hay que seguir. Feliz Navidad a todos en Hay casa. que seguir, y la Navidad, y bueno, pues la programamos otro capítulo ya para el siguiente año, primero Dios, y bueno, pues espérenlo. Y nada, agradecerle también a la audiencia por aguantar estos podcasts que jalan mucho, ¿eh? La verdad es que la salud mental se parece ser de un gran interés por parte de las personas en general, y creo que a veces no se habla bien de esto. Hace poco hablé con un médico de la procrastinación, también tiene que ver un poquito a veces del síndrome del impostor, que a veces el atrasar cosas hace crecer Claro. nuestro pensamiento de nuestra ineptitud, tal vez, ¿no? En ciertas cosas. Entonces, ajá, todo este tipo de temas son importantes, creo, y hay que tocarlos, y qué mejor con los expertos. Les agradezco mucho el haber estado conmigo aquí en el espacio. Gracias. Que, que tengan bonita noche, descansen. Bye bye. Gracias, amigo. Bye.